Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos mutuamente esta noche y ojalá que las demás noches en que nos encontremos alrededor de esta serie de conferencias. Las conferencias van a formar parte de un ciclo más amplio que se llama Cristianismo y Mundo Contemporáneo. Este semestre la temática es alrededor de la cristología, un acercamiento, como pongo ahí, a Jesús de Nazaret, para tener una fe razonada y razonable, ¿no? La mayor parte de nosotros crecimos en una fe, muchas gracias, dentro de una fe que podríamos llamar, tiene elementos, la temática no es la fe, tiene elementos de acercamiento a la verdad. Y de hecho, inclusive filosóficamente hay un acercamiento a qué tipo de verdad nos puede llevar la fe. No es una verdad accesible a través de una progresión dialéctica, de discurso deductivo o inductivo, sino que más bien a través de experiencias que concuerdan en una dirección particular, se nos va aceptando o asentando una certeza moral de que aquello en lo que creemos pues es cierto. Y es cierto porque lo hemos experimentado así, ha tenido repercusiones en nuestra vida. El problema es que dentro de esta fe, que desde luego tiene elementos útiles y elementos verdaderos, pues también hay mucho de mitológico en el sentido peyorativo del término, ¿no? Entonces, como adultos tenemos que acercarnos a una fe razonada y razonable. Uno de los grandes problemas de la transmisión de la fe en nuestra época es esa falta, primero, de razonabilidad. A la gente le parece un absurdo mucho de lo que se presenta, y es una fe que no ha sido razonada. Como a nosotros en una buena parte nos fue impuesta por la familia o por el entorno social y cultural, queremos hacer lo mismo con las nuevas generaciones y eso es imposible, es un grave error. Tiene que ser presentada como algo razonable y razonado, ¿no? Es natural que uno tenga miedo a acercarse a empezar a razonar su fe. Y algunas de las cosas que escucharemos aquí a lo mejor nos sacuden, pero mi experiencia personal, y yo creo que colectiva, es que esto, después de una primera depuración de nuestra fe, termina redundando en una mayor profundidad, ¿verdad? Y sobre todo en una fe cada vez más cristiana, es decir, más cercana a la propuesta de Jesús de Nazaret. Y por eso quise empezar con la temática del día de hoy, ¿no? ¿Qué sabemos de Jesús de Nazaret? ¿Cuáles son nuestras fuentes? ¿Sobre qué está sustentada la fe cristiana? Que la hace razonada y razonable. Entonces, por ahí nos vamos a acercar el día de hoy. No me presenté, qué grosero. Soy Alex Atirca, jesuita de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, actualmente profesor aquí en nuestra querida Universidad del ITESO, y mi formación es como teólogo. Soy teólogo sistemático o dogmático, aunque suene feo ese término, hasta que descubrimos la belleza del dogma cristiano. Veremos que no será la temática de estos días, pero bueno, ese es mi quehacer. Dentro de mi trabajo como teólogo me he enfocado en los últimos años a lo que se conoce como mistagogía. Mistagogía que precisamente en esta búsqueda de la fe y procesos de transmisión de la fe, ¿cómo podemos hacerla accesible a la gente? La experiencia de Dios, ¿qué pasos siguen? Y ese será el tema de nuestra segunda secuencia de conferencias. O sea, nuestros sueños, espero que no sean de opio, sino de realidad. Este será el primer ciclo centrado en Jesús, pues como debe de ser el centro de nuestra fe. El siguiente ciclo será la mistagogía, o sea, cómo acercarnos de manera vivencial y existencial a este Jesús de Nazaret. El tercer ciclo será la eclesiología,
En este mundo, ¿tiene lugar la iglesia o no? ¿Y a qué llamamos iglesia? ¿Y cómo la vivimos? Y el cuarto, si seguimos vivos y nos lo permite la vida, será moral, la moral cristiana. Sobre qué está sustentado la ética propia de la fe cristiana. Entonces tenemos 2 años preparados de encuentros sabrosos. Espero que así los encuentren ustedes y que sean provechosos para todos los que participaremos en ellos. Por más que tengo un tiempo de concentración y de ejercicio en la concentración mental y de práctica de la oración contemplativa y demás, yo sí me distraigo fácilmente con ruidos, como todos nosotros. Sobre todo estamos tratando de transmitir algo importante. Por lo que no era para el fotógrafo, en absoluto, con toda confianza. La vanidad me pesa más que la distracción. No, lo que quiero decir es, celulares, hagan la caridad de ponerlos en silencio o en vibración o lo que sea, que no nos distraigan y que nos permitan focalizar en la temática. Vamos a tener nuestro modus operandi va a ser una conferencia, como ven ustedes es una serie de conferencias, no están secuenciadas, pueden venir a la que les interese, si algún día no pueden venir no importa, todas van a estar grabadas, si alguien quiere ya luego nos dirán cómo las podemos encontrar y acceder a ellas, pero se trata de una propuesta complexiva, ¿verdad? O sea, tiene un sentido que haya todos estos temas. Y lo que queremos es al final de nuestras reuniones semestrales tener un acercamiento más adulto, más completo, más rico a esta persona de Jesús de Nazaret sobre la cual está fundada nuestra fe. Entonces, el modus operandi es una conferencia de 1 hora, hora y cuarto, y el resto del tiempo para preguntas, ¿no? A mí me interesa que esta serie de conferencias estén adecuadas a su interés, ¿no? Las dudas que haya, las inquietudes, los aportes, ¿verdad? Porque, bueno, aquí todos estamos aprendiendo. Entonces, es importante y útil que sea así. Quedan algunos lugares todavía. Y si no se sientan acá, o bajan las sillas y se sientan en las sillas. Aquí hay un lugar, aunque no se pueden agarrar de la mano a lo largo de la conferencia, pero sí se pueden sentar en distintos lugares. Bueno, empezamos con nuestro tema de hoy, que es un poquito introductorio de toda la secuencia. Es este acercamiento a Jesús de Nazaret. Es decir, es una introducción a la cristología. Cristología, que etimológicamente significa estudio, discurso, tratado sobre Cristo. Es decir, proceso de conocimiento de Cristo. Llámenlo ustedes como quieran, ¿no? Entonces, es lo que estamos tratando de encontrar, de desarrollar. Tradicionalmente, la cristología ha sido parte de la teología sistemática o dogmática, ¿no? Entonces se enseñaba, yo aprendí cristología como parte de la dogmática. Y es uno de los estudios de la dogmática que se centra en el misterio de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, desde luego, es una visión creyente. Por eso les pongo aquí, no nada más la figura histórica de Jesús de Nazaret, sino el Cristo, el Hijo de Dios encarnado. ¿Y qué significa su vida y su mensaje para los creyentes, ¿no? Se le suele dividir a la cristología en 2 acercamientos, ¿no? Una es la cristología bíblica, que es el estudio de Jesucristo desde lo que encontramos en la Sagrada Escritura, y una cristología dogmática, que es lo que sobre Jesucristo enseña la tradición viva de la Iglesia. O sea, esto nunca se acaba y no es novedad, ni es invento, ni es imposición. El mismo Evangelio de Juan ya lo dice, ¿no? El Espíritu seguirá aclarando lo que esta revelación de Jesús significa. Y ahorita que nos vamos a acercar a los evangelios y a las capas que están presentes en los evangelios, porque nosotros estamos leyendo
el resultado final, pero adentro de esas redacciones hay toda una serie de elementos ricos para acercarnos a esta figura de Jesús y poder entrar en un diálogo profundo con él. Entonces, la cristología dogmática sigue, ¿verdad? La historia del dogma no tiene fin, sigue profundizándose. Podríamos decir que los dogmas son centrales y están cerrados. Para los cristianos ortodoxos, la dogmática se cerró en el octavo concilio ecuménico, ¿no? Para nosotros, en la Iglesia Latina, no. Hay dos dogmas posteriores, el dogma de la Asunción de María y el dogma de la Inmaculada Concepción, que son posteriores, son del siglo antepasado y pasado, pero que no son reconocidos por la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Para ellos, la dogmática se cierra en el octavo concilio, en el séptimo concilio, perdón, en el octavo siglo de nuestra era cristiana. En nuestras charlas de este semestre vamos a focalizar en cristología bíblica, ¿no? Bíblica, que son nuestras fuentes de conocimiento del Cristo histórico, ¿no? Las más cercanas, más accesibles. Le pediría, si quieres también, Francisco, eres Francisco, ¿va? Pueden bajar todas estas sillas. Bueno, entonces lo central de nuestro trabajo va a ser la cristología bíblica. ¿Cuál es el sentido de la cristología, ¿no? Yo creo que independientemente de la convicción religiosa o agnóstica o atea de cualquier persona, inclusive religiosa no cristiana, es innegable que Jesús ha dejado un profundo impacto en la historia de la humanidad, ¿no? Hoy mismo hay millones de personas que de distintas maneras, algunas, como decíamos, adultas, bien pensadas, bien vividas y profundizadas o ingenuas, de cualquier forma consideran a este Jesús como el centro de sus vidas, ¿no? Y ordenan su vida en función de las enseñanzas de Jesús. El auténtico cristianismo, porque cuando hablamos de la religión cristiana, inclusive de la religión católica, nos imaginamos un bloque, un monolito, y no es cierto. Aquí en México, sin irnos más lejos, hay muchos tipos de catolicismo. No es lo mismo ser católico en el Bajío que ser católico en Chihuahua, o en Tijuana, o en Mérida, o en Chiapas, ¿no? Entonces, el auténtico cristianismo está basado en el conocimiento de Cristo, y de ahí la importancia de la cristología, ¿no? El acercamiento de una manera cada vez más viva y operativa al misterio de Jesús de Nazaret. De tal manera que se convierta en una relación interpersonal capaz de transformar la vida. De nada sirve saber cosas sobre Jesús si no entramos en diálogo con Jesús. Y la fe cristiana no estuvo basada, como veremos, en una serie de predicaciones sobre Jesús, sino en el encuentro con Jesús. Y el cristiano por antonomasia, que es Pablo de Tarso, primero perseguidor de la iglesia y después el apóstol más grande que tuvo, fundó su fe y la de las comunidades que él fue dejando a lo largo de su vida y de su caminar en el encuentro con Jesús, ¿verdad? En que Jesús no fuera una idea, una imagen, un referente externo, sino en una realidad viva, capaz de transformar la vida de la persona. Es un conocimiento no basado en la curiosidad o la manipulación. No se trata de una mera apologética. La apologética era una ciencia que además se estudiaba, una disciplina para convencer a la gente de las bondades de la fe cristiana. La fe cristiana está basada en este encuentro con Jesús vivo. Y como veremos, la fuente fundamental para este encuentro es la Sagrada Escritura. Para el creyente, Jesús no es solo un recuerdo
o su significado, ¿no? Como a veces se nos presenta. Es que Jesús es un maestro elevado, es que es uno más de los grandes personas que enseñan o que han enseñado a lo largo de la historia, sino que es una presencia viva y comunicante, ¿no? Y desde siempre el espacio privilegiado de encuentro con este Jesús que habla es la Sagrada Escritura. Por eso lo importante de una cristología bíblica como sustento de nuestra fe. Esta presencia del Señor dialogante le da al creyente la posibilidad de ser cada vez más humano. Y por esto desde el inicio describieron a este encuentro con Jesús como un evangelio. Evangelio, en griego evangelion, significa literalmente buena noticia. Entonces, es una buena noticia porque opera en nosotros, dándonos vida, transformándonos, se convierte en sentido para nuestras vidas, ¿no? Y la gente, al sentirse cada vez más plena, más humana, más libre, más capaz de encarnar el amor, pues encuentra en esa relación con Jesús una buena noticia. El encuentro con el Señor se manifiesta en experiencias concretas, como una paz, ¿no? Ante vidas difíciles, cuando veamos la historia de los evangelios nacen en un ambiente bien difícil, un ambiente de persecución, un ambiente de sinsentido para los cristianos dentro del contexto social en el que están. Y sin embargo, para ellos son fuente de paz. Y por eso los conservaron y los transmitieron. Y transmitirlos no nada más es darle un papel a alguien, sino construir una comunidad donde los valores que estaban presentes en esos textos, la sensibilidad de Jesús de Nazaret, era recreada y transmitida y actualizada en el sentido de hacerla presente y real para los que se acercaban a las comunidades, ¿no? Esto también se traducía, por ejemplo, en la capacidad de perdonar, liberarse de los rencores. Y imagínense liberarse del rencor cuando uno vive en persecución, ¿no? Y persecución muchas veces gratuita, simple y sencillamente, bueno, como también prácticamente todas, como no piensas como yo, prefiero quitarte del camino, ¿no? Y también en esta experiencia de ser confortados con la fe del otro, porque leyendo los mismos pasajes evangélicos descubrían un mensaje común, sentían que eran parte de una eclesía, es decir, de una asamblea, de un grupo de personas que eran convocados por esa palabra, ¿no? Para formar familia, para formar cuerpo de Cristo, ¿no? Para formar una sola, una unidad, una realidad común. Por lo tanto, los creyentes de alguna manera ya conocen a Jesús. Nadie se acerca a la cristología si no ya tiene un interés. Yo creo que eso es lo que los trajo a todos y a todas ustedes hoy en la noche. Pero es natural y sano que queramos profundizar en nuestro conocimiento de Jesús. Y más, como vuelvo a decirles, en un contexto social y cultural donde lo irracional, lo ilógico, lo no razonable ya no tiene lugar en nuestra sensibilidad y percepción. Por lo tanto, la fe debe de ser traducida, reencarnada en estos nuevos moldes, ¿no? Siendo la misma fe. Pedimos en este camino, como San Ignacio, en sus ejercicios, un conocimiento interno del Señor. San Ignacio, en sus anotaciones de los ejercicios, subraya que el camino de acercamiento al misterio de Jesús no es saber. Y dice, no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas internamente. Y esto para amarlo más y seguirlo mejor. Todos los místicos dicen que son dos realidades que van de la mano. No se puede amar a Jesús sin conocerlo, pero tampoco se le puede conocer sin amarlo. Entonces van de la mano.
Mientras más lo conozco, más lo amo. Mientras más lo amo, aparecen nuevos elementos de su persona, de su comunicación, de su presencia, como decíamos, finalmente, que se hacen conscientes o se hacen presentes a mi conciencia. Bueno. ¿De dónde nos viene el conocimiento histórico de Jesús? Que es lo que mucha gente pide, ¿no? Subraya. ¿Cómo me acerco yo a Jesús de Nazaret, a esta persona? ¿Existió o no existió? Hubo una época, sobre todo cuando iniciaron los estudios críticos bíblicos, que hubieron algunas personas que dudaron de la presencia de Jesús, sobre todo por lo que les pongo aquí. Hay muy pocos datos extrabíblicos, sí los hay, pero hay pocos datos extrabíblicos sobre la vida de Jesús. No es de asombrarnos, porque como iremos viendo, en el momento de la muerte de Jesús y durante prácticamente 30 o 40 años después de su muerte, su movimiento es bien pequeñito. Eran pocas personas. Era insignificante dentro del mundo romano y dentro de la realidad sobre todo, de los temas de preocupación de los grandes historiógrafos de esa época. Una secta perdida ya en el oriente del Mediterráneo, o un grupo pequeño dentro de la comunidad romana, es solamente hacia la década de los 70s u 80s del primer siglo que empiezan a tomar fuerza, ¿no? Entonces, los textos en cuanto a antigüedad reconocidos universalmente como auténticos y de esa época, los más antiguos que tenemos son los que están presentes en el Nuevo Testamento. Entonces, los evangelios son la fuente fundamental para conocer la vida de Jesús. De hecho, ha ido creciendo, lo vamos a mencionar brevemente, una corriente en la exegesis, en los estudiosos de la Biblia, que le dan más fuerza todavía a las cartas de Pablo, porque las cartas de Pablo son más antiguas que los evangelios. Y como veremos, las cartas de Pablo nos describen en qué creía la comunidad cristiana. Son una especie como de telescopio a la década de los 30s y 40s. Estamos hablando de 15 años, 10 años después de la muerte de Jesús. Piensen ustedes en historias, elementos de su vida de hace 10 años. No creo que los vean así como muy lejos ni estén fantaseando de lo que vivieron. O sea, estamos hablando de registros de los primeros datos del centro de la fe de los creyentes, ¿no? De los cristianos. Entonces, las cartas de Pablo y los evangelios son nuestras fuentes privilegiadas, ¿no? El problema de los escritos de Pablo es que focalizan en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Punto. Pero, precisamente los autores dicen, como veremos, eso nos muestra en dónde empezó la fe cristiana. Cuando nos vinieron los arrebatos de encontrar el Jesús histórico en los 70s y demás, la gente se olvidó de la pasión y muerte de Jesús y dijeron, bueno, esas fueron las consecuencias de su vida. Entonces, como que le hemos dado demasiada importancia a la pasión y muerte y resurrección, se empezaron a hacer unas interpretaciones muy sociológicas de eso, políticas, hasta económicas, de la pasión y muerte de Jesús, y se puso toda la lupa en sus dichos, en las narrativas y sobre todo los dichos. Pues resulta que la colección de dichos de Jesús son de las adiciones más tardías a los evangelios. Fue lo último que entró a los evangelios. Estamos hablando de casi 40, 50 años después de la muerte de Jesús. Entonces, si queremos empezar de lo más antiguo hacia nuestra época, los relatos primeros que se escribieron fueron las pasiones, ¿no? La pasión de Jesús. Pasión, muerte y resurrección. Y desde ese relato sobre el que está fundado la fe cristiana, empezaron ya todavía vivos algunos de los apóstoles, gentes preguntándoles, bueno, excelente, entendemos este acto misterioso que además nos transmite vida,
Pero, ¿y de qué hablaba? ¿Qué les enseñó? El tiempo que estuvo con ustedes. Y entonces empezaron a circular estas colecciones de narrativas, relatos de la vida de Jesús antes de su pasión y dichos de Jesús, ¿no? Y eventualmente cuando se escriben los evangelios como los conocemos, se intercalan todas estas cosas, ¿no? Los otros textos que encontramos en el Nuevo Testamento, que son el libro de los Hechos y el Apocalipsis, tienen algunos datos, pero bueno, son de menos peso histórico para reconstruir la enseñanza y la persona de Jesús. Entonces, focalizamos básicamente en los evangelios. Hay que subrayar, y creo que va quedando claro, que los evangelios no son recuentos periodísticos, ¿no? O sea, no iba alguien detrás de Jesús tomando nota de qué decía, ¿no? En el bautismo pasó tal cosa, ¿no? O si nos movemos a escritos bastante más elaborados, como los discursos largos de Jesús en el Evangelio de Juan, evidentemente no es que alguien hubiera estado junto a Jesús tomando nota de todo lo que decía. Pero sí hay detrás de eso un mensaje que está en concordancia en todos los evangelios que conocemos. Nos van presentando facetas de esta figura que es con la que queremos entrar en diálogo, ¿no? Con Jesús de Nazaret. No son recuentos periodísticos de la vida de Jesús, son producto de la fe del pueblo creyente, inspirado por el Espíritu Santo. No es que alguien se haya sentado y decir, voy a inventar una fábula para describir. No. Eran parte de estas cosas que circulaban, pero fueron redactados, fueron acomodados a los intereses de cada una de las tradiciones que vamos a conocer en un momento, ¿no? Bueno, entonces, evangelios hay N, ¿no? Hay evangelios canónicos, del canon. Canon significa regla, es decir, aproximadamente a mediados del siglo I empieza una primera recopilación de textos que se consideraban legítimamente cristianos. Pero es hasta el siglo IV cuando ya hay una colección oficial de lo que tenemos ahora en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué quedó dentro y qué quedó fuera? Lo que quedó dentro fue lo que poco a poco fue reconocido por ciertos grupos de cristianos como legítimos. Yo en mis clases de teología suelo decir que lo que quedó fueron aquellos relatos de la vida de Jesús que reconocían las distintas comunidades, ¿no? La iglesia, lo que les decía, hablamos de una iglesia general, una iglesia grande, pero hay muchas iglesias pequeñas. En la época de Jesús era más radical. No había una iglesia central durante casi 100 años, ¿no? Había pequeñas iglesias, pequeñas tradiciones. Y cada una de estas iglesias y tradiciones tenían su propia eclesiología, su manera de organizarse, su manera de entender a Jesús, su estructura, ¿va? Por ejemplo, algunas eran más estructuradas, empezaron a tener ya un cierto liderazgo, empieza a emerger poco a poquito la famosa tríada organizativa del diácono, presbítero y obispo. Hubo iglesias que no tuvieron eso, como la iglesia del Evangelio de Juan. Las comunidades joánicas eran bastante más egalitarias. Las mujeres tenían un papel mucho más importante en esas comunidades. Vemos que las heroínas en el Evangelio de Juan muchas veces son mujeres, son las evangelizadoras, son apóstoles, tienen una vida más presente y activa, ¿no? Entonces, sin embargo, más allá de estas diferencias de organización y de sensibilidad, al leer los evangelios de las otras iglesias, reconocían a ese Jesús. Por ejemplo, si yo hubiera sido de una comunidad joánica, leo el Evangelio de Marcos y digo, este es mi Jesús. Leo el de Mateo, este es mi Jesús. El de Lucas, este es mi Jesús. El del Evangelio de Tomás, este no es mi Jesús.
Y como digo el de Tomás, todos los evangelios apócrifos, ¿no? ¿Por qué? Estos evangelios que se llaman apócrifos, que están escritos afuera, a un lado, literalmente eso significa, tienen imágenes un poco más como de fábula de Jesús, ¿no? Muchos de los relatos que nos enseñaron nuestras abuelitas vienen del evangelio apócrifo, ¿no? Del niño Jesús que hacía palomitas de barro, le soplaba y volaban, ¿no? Del niño Jesús que en el camino a Egipto, siendo bebé, huyendo sus papás de la persecución de Herodes, siendo un infante de meses, se pone a hablar con un ladrón, ¿no? Que eventualmente es el ladrón que va a salvar. O sea, todos esos son relatos que los cristianos dijeron, yo no creo en este Jesús, no es un mago, no es esta figura, podríamos decir, irracional, inclusive para esa época, ¿no? En cambio, de los textos de los 4 evangelios que nos quedaron, todas estas iglesias que vamos a conocer en un momento decían, es mi Jesús. Y qué lindo que ahora descubro otras facetas suyas, que a lo mejor la sensibilidad de nuestra comunidad no nos daba para conocerlas. Y entonces se forma una imagen de Jesús que es alimentada por estas 4 grandes tradiciones con sus aportes, ¿no? Y que finalmente son las que constituyen la que ahora se llama la Gran Iglesia. Esta Gran Iglesia, que todavía no tomaba el nombre de católica, pero Gran Iglesia, que eventualmente se convierte en Iglesia Católica, incorpora estas distintas tradiciones junto con las cartas de Pablo y otros escritos en lo que conocemos como evangelios y escritos canónicos, ¿no? Y los que no están reconocidos y existen, ustedes alguna vez les da curiosidad, los pueden leer, se conocen como apócrifos, ¿no? Bueno. ¿Qué etapas hay en la elaboración de los evangelios? Bueno, es indudable que el inicio es Jesús y sus discípulos. O sea, hay una serie de textos que Jesús se les tuvo que haber contado, porque además aparecen en tradiciones muy distintas, ¿no? El bautismo, las tentaciones en el desierto, lo que les decía, no había ningún periodista filmando a Jesús o viendo qué le decía Satanás, ¿no? Pues muy probablemente son relatos de la vida de Jesús que él comparte con sus apóstoles. Y eso permanece en la mente de ellos. Y ellos después se lo cuentan a la comunidad cristiana. Por eso hay toda una etapa de formación de la comunidad cristiana y de los textos de la vida de Jesús que se conoce así como etapa apostólica. Y dura pues 30 años más o menos, lo que uno pudiera pensar. Recuerden que en aquella época la esperanza de vida promedio estaba en unos 35, 40 años. Los ricachos o los que tenían una vida sencilla, a lo mejor 60, 70 años. Era extraordinario que alguien pasara de esa vida. Entonces, los testigos oculares de la vida de Jesús mueren entre 30 y 40 años después de la muerte de Jesús, hacia la época de la caída de Jerusalén, después de la revuelta judía del año 67-70, ¿no? Entonces, la primera etapa es Jesús y sus discípulos. Y esta etapa es oral. El mundo en el que vivimos, a excepción de aquellos de ustedes que hayan estado en comunidades indígenas, es un mundo creado, una mente, una estructura mental creada en el registro escrito. Y eso cambió nuestro cerebro. Cada vez más los estudios subrayan que no solamente en funcionamiento, hasta en estructura, ¿no? Nos volvimos o cada vez tenemos una memoria más fuertemente visual y menos auditiva. A mí me tocó, dando clases recién ordenado en Chiapas, cuando tenían que preparar un examen los diáconos de las comunidades, de nada les servía leer el texto. No se lo aprendían, se los leían mutuamente. Uno se lo leía al otro
le quedaba registrado. Y luego ese se lo leía al otro y le quedaba registrado. Leído no lo aprenden. A mí, yo estoy seguro que a la mayor parte de ustedes les pasa exactamente lo contrario. Yo puedo oír las cosas y se me olvidan. Las veo y se me fijan, ¿no? Y nuestra cultura cada vez es más visual. Nuestro cerebro es cada vez más visual. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces la gente descuenta esta primera época. Ay, bueno, ya todo se les olvidó, inventaron la mitad. No, no. La gente registraba, sobre todo dichos. De tal manera que, como les digo, en tradiciones tan distintas y separadas geográficamente, encontramos dichos casi idénticos. Pues quiere decir que esta etapa oral sí trae algunos elementos importantes de la vida y de la enseñanza de Jesús. Después viene el siguiente momento que se llama la etapa subapostólica, ¿no? Empiezan a morir los testigos presenciales y queda como la siguiente generación, los que conocieron a los que conocieron a Jesús. Y en ese momento empiezan en algunos lugares a surgir inquietudes como, le hubiéramos preguntado, ya se nos murió, ¿quedará alguno vivo? Y empezar a buscar dónde quedan testigos vivos, ¿no? Y entonces empiezan a haber inquietudes nuevas. Ya no solo la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sino que empieza la gente a interesarse en su vida. O sea, ya no tengo a X apóstol o discípulo o discípula para que me cuente la vida de Jesús, la quiero ver, la tenemos que empezar a escribir. Entonces surgen estas tradiciones de relatos y dichos de Jesús, ¿no? Y finalmente tenemos la iglesia primitiva y los evangelistas. El evangelio más antiguo como lo conocemos, porque hay secciones, por ejemplo, hay secciones del evangelio de Juan que otra vez en los 70 agarraban y lo tiraban a la basura, ¿verdad? Aquí queremos a Juan, todo Marcos, 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 como si Juan fuera una cuestión fabricada al final del siglo I. La exegesis moderna nos dice que hay segmentos del Evangelio de Juan que son más antiguos que Marcos. Pero hay partes del Evangelio de Juan que sí, efectivamente, son del siglo I. Entonces es una mezcla. Pero, ¿cómo los conocemos? Ahorita, como los leen ustedes en su Biblia, el más antiguo de todos, que es Marcos, quedó, como lo conocemos, alrededor del año 70. Estamos hablando de casi 40 años después de la muerte de Jesús. El escrito más antiguo del Nuevo Testamento, que es la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, segmentos de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, es del año 50. Estamos hablando 20 años después de la muerte de Jesús. Pero esas cartas de Pablo tienen himnos y relatos y bendiciones más antiguas. Por eso les digo que en las cartas de Pablo hay cosas que fueron escritas 10 años después de la muerte de Jesús. 8 años. El himno cristológico bellísimo de Filipenses 2, ¿no? Jesús, siendo de condición divina, no se aferra a esa condición, sino que se vacía. El himno a la caridad de 1 Corintios 13, ¿no? El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor. Estos son textos más viejos todavía. Nos ponen en medio de la fe y la celebración de esas primeras comunidades, ¿no? Entonces, aunque tenemos que estudiar y captar que hay esta serie de redacciones posteriores, sí tenemos elementos que nos ponen en cercanía con Jesús. Lo que sí tenemos que subrayar es que, aunque le duela a algunos de nuestros hermanos separados, primero hubo iglesia y después evangelio, no al revés. La iglesia escribe los evangelios, no los evangelios escriben a la iglesia. De ahí la importancia de entender que son para ser vividos dentro de ese contexto de comunión, este contexto eclesial. Por eso se ha afirmado que todo el Nuevo Testamento es el libro de la iglesia, el libro de los convocados, de los que se reconocen en esos textos, lo que les decía,
que leen al Jesús de los evangelios y entran en consonancia con él, les entusiasma, les da vida. Y yo creo que es la experiencia que tenemos en común la mayor parte de los que estamos aquí. Bueno. ¿Cómo se compone? ¿De qué está compuesto este Nuevo Testamento? En la literatura, sobre todo el análisis literario de los evangelios, y a veces un poco para quitarle la expresión peyorativa de Antiguo Testamento, que desde luego, y uno puede entender que a la gente de fe judía le caiga muy mal, que le digan que aquello en lo que pone, está centrada su fe es una antigüedad, ¿verdad? Tú eres del Antiguo Testamento, yo soy del Nuevo Testamento. Entonces a veces se habla de Biblia cristiana, me parece sano, aunque incorrecto, porque la Biblia cristiana incluye la Biblia hebrea también, ¿no? Pero bueno, en la literatura van a encontrar estos dos términos, también el término de Biblia griega. ¿Por qué? Porque todos los escritos del Nuevo Testamento estuvieron escritos en griego. El análisis gramatical del escrito griego a veces nos permite acercarnos al texto original arameo. Como ustedes saben, Jesús y prácticamente todos sus discípulos, la primera comunidad de Jesús, hablaban arameo. Conocían el hebreo porque lo leían, era su lengua litúrgica, pero ya nadie hablaba hebreo en la época de Jesús. Era como el latín, ¿no? Algunos de nosotros, a lo mejor, los que somos del Antiguo Testamento, nos acordamos del Padre Nuestro en latín y esas cosas, pero no hablamos latín. Así era en la época de Jesús. La gente conocía el hebreo, lo podía leer, medio entendía lo que decía, pero no lo hablaban. Hablaban arameo. Entonces, la Biblia, aunque está en griego, por la estructura gramatical podemos reconocer algunas de las frases que Jesús decía, a lo mejor en su lengua original. El Nuevo Testamento o la Biblia griega es una colección de 27 escritos estructurados en 4 bloques. Y por eso se llama Biblia, ¿no? Biblia quiere decir libros, es el plural, ¿no?, de libros. Son 4 escritos evangélicos, los famosos 4 evangelios, que contienen la tradición de los dichos y relatos sobre la misión de Jesús. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un escrito sobre la historia de la antigua misión cristiana, que es el libro de los Hechos. 21 escritos en forma de carta, que se conocen como epístolas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre una carta y una epístola? Muy sencilla. Las cartas, yo te puedo escribir una carta y tú la lees. Es un escrito íntimo o personal. Yo le escribo a mi mamá o le escribo. Pero, por ejemplo, los años que pasé yo de misionero, hacía mis epístolas. Para Navidad, a medio año, escribía una carta y se la mandaba a 50 gentes, ¿no? Entonces, epístola significa, es un género literario de algo que el autor sabe que se va a leer en público. Es cierto que hay algunas de esas que no, parece que son íntimas porque le dicen fulanito de tal, Timoteo, haz tal cosa, Tito, ¿cómo es posible?, ¿verdad? Pero bueno, se ve claro porque luego empiezan saludos a un montón de gente que el que escribió sabía que era una epístola, era para leerse en público. Entonces tiene este elemento de enseñanza a un grupo más extenso, ¿no? Ahí les pongo todas: Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, a los Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Y otras no paulinas como Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. Y finalmente el cuarto bloque es un escrito de apocalíptica, el que conocemos como Apocalipsis. Ese es el Nuevo Testamento. Como vemos, 27 escritos. El movimiento cristiano antiguo, ya muy al origen, el Evangelio de Juan, en uno de sus textos más
trazables a un escrito antiguo, nos presenta ya en vida de Jesús a judíos de lengua griega que quieren hablar con él, ¿no? Entonces, esta tradición judaica y helenista conviven casi desde el inicio de la vida cristiana, ¿no? Tienen un conflicto fuerte, eventualmente como que se separan. Después de la caída del templo de Jerusalén, se vuelven a unir, ¿no? Eventualmente la corriente judeocristiana es absorbida en la gran iglesia, ¿no? Y hasta ahora en algunos lugares empiezan a renovarse algunos movimientos. No sé si han oído ustedes de este movimiento Judíos por Cristo. Sobre todo en Tierra Santa hay muchos. Son judíos, hijos de judíos, practicantes judíos, pero que creen que Jesús es el Mesías. Mantienen su fe. Sería como renovar o reencontrarnos con esas comunidades judeocristianas de la antigüedad, ¿no? La corriente ligada al judaísmo surge de la intención de congregar a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y ellos creían que hasta que no se congregaran, no era lícito ir a enseñar a otros, ¿no? En esto estaban en consonancia con la enseñanza de Jesús. Aunque aparecen en los evangelios, por ejemplo, el diálogo de Jesús con la sirofenicia, ¿no?, que lo deja asombrado, la fe de esta mujer pagana, que, como veremos cuando veamos la pasión de Jesús, es un evento fundamental en la toma de decisión de Jesús de entregar su vida en Jerusalén. Está Jesús exiliado en tierra de paganos y se encuentra con esta mujer con una fe más grande inclusive que la de sus apóstoles, ¿no? Y habrá dicho, ¿qué está pasando aquí?, ¿no? Pero bueno, en general su predicación estuvo circunscrita al pueblo judío. Tiene su crisis principal con la expulsión de ellos del judaísmo. La temática de la próxima vez que nos veamos es el mundo religioso, político y económico de la época de Jesús. En la época de Jesús, el judaísmo era sumamente heterogéneo. Eran cualquier tipo de sectas, grupos, grupúsculos, etc., ¿no? Después de la caída del templo en el año 70, agarra fuerza uno de esos grupos. Todo el judaísmo que ustedes conocen hoy es descendiente de un grupo. Y dentro de ese grupo de un tipo de interpretación. Pero bueno, como en las telenovelas, lo dejamos para el próximo capítulo, para que venga, ¿verdad? Pero bueno, ese grupo que es el que se queda, les adelanto el tema para que lo vean con más interés, eran fariseos. O sea, los únicos que sobreviven la debacle de la destrucción del templo fueron fariseos. Entonces los judíos de hoy en día son descendientes de esa secta farisea. Su visión del cristianismo es muy negativa. Hasta el año 70, los que reconocían a Jesús como Mesías podían abiertamente ir a las sinagogas, tener culto en el templo, etc. A partir del año 70, cuando toman las riendas de la identidad judía, ese grupo farisaico, entonces los cristianos, todos los judíos que reconocieran a Jesús como Mesías, y eventualmente hasta se pone la regla, todo aquel que se bautice en el nombre del Nazareno, expulsado del seno de la comunidad. Entonces, ahí pues se acaban porque ya no pueden seguir siendo judíos, tienen que decidir. Apostatamos de Jesús y nos metemos a una nueva comunidad y regresamos como judíos, o nos pasamos a la que, como les digo, se convertirá eventualmente en la gran iglesia. Y la otra es la corriente helenística, ¿no?, que veía el cristianismo como una misión abierta a todos los pueblos, desde el principio. Después de la muerte de Jesús, ya había llegado el tiempo de convocar a todos los pueblos en una comunidad mesiánica. Y esta intuición ya está presente desde el principio. Pedro, acuérdense el texto de Hechos 10, cuando se encuentra con Cornelio,
algo parecido a lo que le pasa a Jesús con la mujer sirofenicia, ¿no? El Espíritu le dice, esto es algo más amplio que tu pequeño mundito, ¿no? No digamos Pablo y su ímpetu misionero, ¿no? Entonces, estos dos grupos alimentan el nacimiento de la literatura cristiana, ¿no? Decíamos que una de nuestras preguntas fundamentales es, bueno, ¿y cuáles son los escritos más antiguos? Todos los exegetas están de acuerdo que las narrativas evangélicas más antiguas son los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Algunos autores se atreven inclusive a tratar de reconstruir el relato original, ¿no? Que era el que circulaba, el que seguramente oyó Pablo. No lo mete en sus cartas pues porque era conocido por todos. Era lo que se leía los domingos en la celebración del agape, de la mesa del Señor, de la fracción del pan, ¿no? Era el centro de la fe cristiana. Y durante muchos años eso bastaba. Acuérdense que estamos en una cultura oral. La gente no leía esto, lo oía. Y mientras lo oía, lo vivía. Y esa era la preparación para la ceremonia de la fracción del pan, en la cual se recreaba todo eso y la gente se sentía de los convocados como Jesús a participar de esa mesa y de los enviados después por él para llevar la buena noticia de un Dios que nos ama tanto que está dispuesto a entregar lo que más ama por nosotros, ¿no? Que es su Hijo, Jesús. Los que conservamos en los evangelios canónicos, los relatos de la pasión que conservamos en los evangelios canónicos, concuerdan básicamente en las circunstancias y secuencia de eventos que llevaron a la aprehensión, juicio, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Es un tema de una conferencia, lo vamos a ver entonces, pero ese es el centro de la fe cristiana y quedó muy estructurado desde el inicio. Es con lo que se quedaron. Porque es de entenderse, fue la crisis más grande que tuvieron, la crisis más grande, y dentro de esa crisis la experiencia de trascendencia más fuerte. Y por eso esa sacudida que termina en una buena noticia se convierte en el centro de su fe. Y es solo en la, como les digo, tercera, cuarta generación que la gente empieza a decir, bueno, y además de eso, ¿cómo era? ¿Qué enseñaba? Y empezaron a juntar esta serie de escritos y relatos, ¿no? Entonces, esto nos muestra la centralidad de los eventos de la pasión en los orígenes de la fe cristiana. Después de este escrito más antiguo, que es el de la pasión, muerte y resurrección, están las tradiciones paulinas, ¿no? Tradiciones de la vida comunitaria, ya les comentaba, ¿no? Casi todos los escritos de Pablo están vinculados a los dos eventos centrales de la vida de la comunidad: bautismo y Eucaristía. Bautismo que se vivía una vez, y una vez incorporado al cuerpo. Entonces, semana con semana se participaba en la mesa del Señor y se renovaba eso, ¿no? Se profundizaba la experiencia cristiana, se leía toda la pasión, se revivía internamente la pasión y además se actuaba litúrgicamente, sacramentalmente en la fracción del pan y en el consumir el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Los escritos de Pablo le explican a la gente algunas consecuencias de esto, por ejemplo, sobre el bautismo. Se los interpreta, les dice qué consecuencias éticas tiene. O sea, si te dejaste bautizar, esperamos de ti esto y esto y esto. Esto es lo que significa. Esto implica ser incorporado al cuerpo de Cristo, ¿no? Sumarios catequéticos que enseñan en qué consiste la vida cristiana. Otras ligadas a la cena del Señor, como aclamaciones, fórmulas de alabanza
de himnos, fórmulas de bendición, listas de carismas y servicios, etc., ¿no? Todo ligado a la cena del Señor, que era el centro de la vida cristiana. Ahora, las cartas de Pablo nos enseñan que hay una distancia impresionante en la manera como celebramos hoy la Eucaristía a la que se celebraba ahí. O sea, número uno, la duración, era un día. La gente convivía todo el día del Señor. Era una especie de día de campo, ¿no? Y compartían y comían el famoso agape previo y que culminaba en la lectura de la pasión, fracción del pan y comunión general, ¿no? Primera Corintios, en el capítulo 10, Pablo les da una buena regañada a los corintios porque están desvirtuando su celebración. No sé si alguna vez en el catecismo les dijeron, fíjate cómo el apóstol San Pablo dice que si no estás preparado para comulgar, te comes tu propia condenación, ¿no? ¿Sí oyeron eso? Lo dice la carta de Pablo, pero no nos dicen el contexto. A mí me lo explicaron de novela de terror cuando era niño. Me dijeron, un niño que no se confesó bien y fue a comulgar su primera comunión, la hostia se le convirtió en un carbón encendido y le quemó la garganta. Y yo no lo oí así, ¿verdad? ¿Qué dice Pablo? ¿De dónde surge esto? Ten cuidado de no comerte tu propia condenación. Les dice, he oído que en su celebración del Día del Señor hay unos que comen hasta saciarse y se emborrachan porque tienen plata, tienen cómo, y al lado tienen personas que pasan hambre. Y de ahí se levantan ustedes y pasan a participar de la fracción del pan. Se están comiendo su condenación. Sopas, perico. Va por otro lado. No es del pobre niño atarantado, ¿no? O sea, es que la fe cristiana implica una congruencia de vida. Es formar comunión, como Cristo nos invita, como Él nos enseña, etc. Entonces, las cartas de Pablo nos presentan esto, el dinamismo, pero el dinamismo de estas celebraciones de las comunidades está basado en la vida de Jesús. Entonces, él apela a esa enseñanza de Jesús para decirles, ¿qué onda? ¿Qué están haciendo? ¿No? Intercalados, sí hay algunos pasajes sobre la pasión, ¿no? Por ejemplo, que la muerte de Jesús tiene un sentido redentor, ¿no? Que muere por los pecados del mundo, ¿no? Y no es invento. Toda la secuencia de cánticos del siervo de Yahvé, otro de los temas que vamos a ver en nuestras conferencias, presenta al Mesías, al siervo de Yahvé, como aquel que entrega su vida para que el pueblo tenga vida. Hay también algunas tradiciones en Pablo sobre el envío del Mesías, la relación de Jesús con su Padre, cómo el Padre lo envía para que traiga el mensaje, hable en humano el mensaje que recibe de su Padre. Y hay tradiciones sobre los acontecimientos definitivos, el final de los tiempos, ¿no? Sobre todo las primeras cartas que escribe Pablo, Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses, es una iglesia que está perpleja porque esperaba que Jesús iba a llegar pasado mañana. Entonces cuando se empiezan a morir, dicen, ¿y estos que se murieron no se los va a llevar Jesús? Cuando venga, ¿qué está pasando? Entonces Pablo tiene que empezar a escribir sobre el final de los tiempos, los acontecimientos definitivos. Pero vemos cómo en las cartas de Pablo, escritos de 20 años después de la muerte de Jesús, ya tenemos elementos en este sentido. Y además tenemos incrustadas ahí elementos todavía más antiguos. A mí me gusta mucho pensar que esto es como algunas de las fotografías de este telescopio Hubble, ¿no? Que cuando lo enfocan en la dirección del Big Bang, vemos imágenes de galaxias de hace miles de millones de años, ¿no? Casi al principio de la formación del universo, para darnos una idea de cómo estaba la cosa, ¿no? Y se pueden sacar algunas conjeturas teóricas de eso.
Bueno, nosotros podemos sacar también datos importantes de quién era Jesús, cuál era la fe de los primeros cristianos a partir de las cartas de Pablo y estos textos que él incluye. Bueno, en el Evangelio, en los Evangelios, el origen del primer Evangelio, ya dijimos que el núcleo de los 4 Evangelios es el relato de la pasión. ¿Qué es lo primero que se le agrega a ese relato de la pasión, ¿no? O ese texto de la historia de la pasión? Los relatos de la vida de Jesús. O sea, ¿qué hizo Jesús? Y aquí les pongo las 6 características o tipos de relatos. ¿Y cuántos de esos hay? Los digo para que lo tomen en cuenta de quién es Jesús y cómo lo veían estas comunidades, ¿no? 6 exorcismos, 19 terapias, curaciones, una epifanía, es decir, manifestación divina, porque camina sobre el agua. 4 liberaciones de peligros naturales, calmar tempestades. 4 donaciones, pesca milagrosa, alimentar a las multitudes, cambiar el agua en vino. Y 2 demostraciones de poder sobre la naturaleza, el secar la higuera en Jerusalén, la higuera que no da fruto. Es decir, nos va quedando claro que en estos relatos, que fue lo que se fue agregando, el relato de la pasión, los relatos de la vida previa a la muerte de Jesús, el énfasis es que curaba, sanaba. Esta intuición encontró su lugar también, y hasta como desarrollo filológico, en la lengua latina y en nuestra manera de entender la salvación. Sanación y salvación tienen el mismo origen etimológico. Es decir, ser salvado es ser sanado. Ser sanado es ser salvado. Tienen el mismo origen. Entonces Jesús salva sanando. Y para que nos quede claro, una buena parte de estas liberaciones, de estas terapias, están acompañadas de perdón de los pecados. Sana y perdona los pecados. Como para decir, el perdón de los pecados es una sanación. La gente es sanada a través de eso. Además de estos relatos, hay escenificaciones. Eventualmente, pues decir por dónde anduvo y qué hacía y en qué lugares entraba, que si entró al templo, que si pasó por las aldeas de Samaria, etc. Escenificaciones. También encontramos parábolas que ya nos acercan a los dichos y finalmente los dichos simples. En el Evangelio de Marcos nos quedamos hasta acá. Marcos tiene muy pocos dichos de Jesús. Es la pasión y relatos. Jesús cura, que creo que es el que hemos estado leyendo. Sí, es el que hemos estado leyendo en las Eucaristías diarias, ¿no? Fíjense cómo son milagros y milagros, curaciones, milagros. Pocos dichos, no hay ningún discurso largo de Jesús en Marcos. Evangelio más antiguo de la tradición sinóptica. Más o menos 20 años después de Marcos, pasamos a lo que sigue. Habrán oído algunos de ustedes la existencia de este documento Q. El documento Q, que viene del alemán Quelle, Quelle significa fuente en alemán, que además es reconstruible. Me encantó, les recomiendo quienes tengan curiosidad, este Nuevo Testamento, que fue casi su obra última, murió a los pocos meses de que pongo aquí para que lo vean, de Zenén Vidal, de Sígueme, es una reconstrucción histórica de la construcción del Nuevo Testamento. Entonces, con cuestiones, ¿cómo se llama? Sangrías,
cambio de tipo, etcétera, demuestra cómo se fueron agregando cosas al texto original, ¿no? No porque lo haya inventado, es el consenso de la exegesis contemporánea. Y es el primer texto donde veo el documento Q reconstruido, la colección de dichos de Jesús. Bueno, este documento Q muy probablemente lo conocieron el redactor de Mateo, el redactor de Lucas y el segundo redactor de Juan. Y entonces empezaron a tejer estos dichos de Jesús en su evangelio. Ya nos lo podemos imaginar. Bueno, Jesús una vez dijo que el reino de Dios es como la semilla de mostaza. ¿Dónde lo meto? ¿Verdad? O sea, de lo que yo tengo escrito aquí, de lo que tengo escrito allá, ¿dónde meto eso? Entonces, poco a poco fueron acomodándolo dentro de su texto, ¿no? Un papel fundamental en la incorporación de las enseñanzas explícitas de Jesús es el famoso documento Q. Fue una importante colección de dichos de Jesús que circulaba en las iglesias, y circulaba independiente del relato de la pasión, independiente de los descritos de su vida, las narrativas o relatos de su vida. Se asemeja a los escritos de sentencias de sabios, que era una literatura propia de la época de Jesús, ¿no? Existen reconstrucciones de su estructura y contenidos, les decía esta de acá, con una alta posibilidad de certeza, ¿no? De saber qué sacó Mateo del documento Q y Lucas y el segundo redactor de Juan. Y esto nos lleva a los evangelios sinópticos, ¿no? En los evangelios sinópticos, las voy a poner juntas para que las vean, nos vamos a ver con un poquito más de detalle, hay 3 tradiciones. Primero, explicar el nombre, evangelio sinóptico. Syn en griego significa juntar, unir. Y óptico, visión, mirada, aproximación, es una mirada común, ¿no? Junta, conjuntada. Son los evangelios de Marcos, de Mateo y de Lucas. En la Biblia está primero Mateo, Marcos y después Lucas, pero cronológicamente el más antiguo es Marcos. La primera de las tradiciones, y el evangelio más antiguo, es el de Marcos. ¿Por qué se le llama tradición petrino-marcana? Ya desde las enseñanzas más antiguas de la Iglesia se identificaba a Marcos con un Marcos que aparece en Hechos que acompañaba a Pedro, ¿no? Y entonces, desde siempre se ha dicho, aquí hay muchos elementos de la enseñanza de Pedro. O sea, comparten todos el núcleo de la pasión, pero Marcos le agregó los relatos de Pedro, los cuentos de la vida de Jesús de Pedro. Y eso sería el contexto. ¿Dónde se escribe? Se escribe entre cristianos de la zona interior de Galilea, hacia el año 70, para explicitar su fe. Acuérdense que esta es la época de la expulsión del mundo judío, en el cual ellos tienen que empezar a consolidar su propia fe y enseñanza. Entonces se consolida y se escribe el primer evangelio completo, ¿no? Como lo conocemos. Básicamente son relatos de Jesús. La segunda tradición se conoce como mateana, ¿no? Se funda literariamente, no en Mateo, sino en Marcos. Perdón, ese es un error. Luego lo cambio. Es muy probable que se haya escrito hacia el año 90, como les digo, casi 20 años después de Marcos, en comunidades del norte de Siria, comunidades judías, cerca de la ciudad de Antioquía, que se convirtió en el centro más grande de expansión del cristianismo, ¿no? Pretende presentar a las comunidades como herederas legítimas del pueblo elegido de Israel. Entonces, ustedes que nos expulsaron, que creen que son, ustedes ya pasaron al Antiguo Testamento, ¿verdad?
nosotros somos los herederos de las promesas de Dios en Cristo. Esta tradición, Mateo y Lucas incorporan, tomando del documento Q, no solamente relatos de la vida de Jesús, sino dichos de Jesús. Entonces son bastante más ricos en eso, más enseñanzas de tipo sapiencial, ¿no? Y tercero, la tradición paulino-lucana. Se llama paulino-lucana, el Evangelio de Lucas desde luego, porque es clara la conexión de Lucas con Pablo. O sea, muy probablemente Lucas fue evangelizado por Pablo, si no es el Lucas del que habla Hechos, que fue compañero, el médico de Éfeso, como pone aquí, aparece, como lo conocemos ahorita, hacia finales del siglo I, en comunidades de Asia Menor, ¿no? Alrededor de Éfeso, ¿no? Enmarca los inicios de la gran iglesia. Es el primer evangelio donde hay esta sensibilidad propia de una sola iglesia. Ya no son comunidades con tradiciones distintas, sino son parte de una gran iglesia, unificada e institucionalizada. También incorpora dichos, ¿no? Y llegamos al Evangelio de Juan. Tiene un larguísimo proceso de elaboración como evangelio. O sea, hay cosas del Evangelio de Juan que son de la primera década después de la muerte de Jesús, ¿no? Del 30 al 70, grupos cristianos dentro del mundo judío. Esta la podemos llamar una etapa preliteraria o de tradiciones básicas, ¿no? De origen oral, recopiladas en diversos escritos, etc., ¿no? Pero sobre todo oral. El primer redactor del Evangelio de Juan se conoce como E1, ¿no? Escribe hacia el año 70 y 80, con un origen similar al de Marcos. Circulan relatos de la vida de Jesús, circulan, etc. Sin embargo, él siente que además del relato de la pasión y algunas de estas cosas que circulan de manera oral, hay que darle como una estructura a la vida de Jesús. Y es la primera redacción del Evangelio de Juan como lo conocemos, ¿no? Queda poco, yo diría como un 30% de lo que leemos en Juan es de este primer redactor, ¿no? Y lo que trata él de hacer es de justificar la existencia de su comunidad frente al judaísmo del que ha sido expulsada. Algunos de los textos de esta primera redacción son los más virulentos contra el mundo judío, ¿no? En el mismo Evangelio de Juan. El segundo redactor, que se conoce como E2, escribe hacia finales del siglo I. Ya no solamente son expulsados, sino que hay una clara persecución, no solamente judía, sino romana, ¿no? Agrega a la redacción anterior materiales de tono sapiencial y místico. Muchos de los discursos místicos que encontramos en el Evangelio de Juan, esta estructura que se llama el libro de los signos, los 10 primeros capítulos de Juan, muy probablemente tienen su origen. Bueno, están los relatos de la vida de Jesús, que se parecen a los de los sinópticos, que si la multiplicación de los panes, que si curaciones. Pero a diferencia de los sinópticos, el Jesús de Juan hace el milagro y luego se echa un discurso extenso, ¿no? Es muy probable que sea de esta segunda redacción. Yo calculo que debe ser como el 50% del Evangelio, con este profundo sentido místico, ¿no? Es un fenómeno literario similar al de Mateo y Lucas, ¿no? Que le agregan ahora dichos a Jesús. Alarga la estructura de los relatos de Jesús con colecciones de dichos. Y finalmente, el último redactor, que lo deja casi como lo conocemos, a finales del siglo I o principios del siglo II, responde a una crisis grande que hay dentro de las comunidades juánicas, y fue la llegada del gnosticismo. El gnosticismo es un movimiento religioso
de origen persa que llega a la cuenca del Mediterráneo a finales del siglo I y empieza a contaminar la enseñanza cristiana y surge el cristianismo gnóstico. Entonces empiezan a haber divisiones, porque hay algunos que dicen, no, pues tu manera de entender a Jesús no se parece al que me enseñaron mis antepasados y lo que recibimos, ¿no? Entonces empieza a haber una división. Frente a la aparición de este grupo heterodoxo, incluye E3, que ya conoce los evangelios sinópticos, algunos elementos de esos evangelios, pero sobre todo todos los grandes discursos de Juan sobre la unidad. Es el tema central del tercer redactor, ¿no? Subraya la importancia de la unidad y la comunión eclesial, porque en este momento todas las comunidades cristianas que se reconocen en estos evangelios están evolucionando a formar una sola iglesia, que cuando finalmente se forma se llama a sí misma Katholos, católica. Para todos, eso significa todos. ¿Quiénes son todos? Pues estos, los juánicos, los mateanos, los marcanos, los que antes estaban cada uno, ahora forman parte de una gran iglesia que es católica, para todos, donde todos los que se reconocen en este Cristo comparten una misma fe y una manera de entender su relación con Él, con el Señor, ¿no? Algunos autores hablan de un cuarto redactor, porque hay algunos elementos que, por ejemplo, uno de los pasajes más bellos del Evangelio de Juan, el pasaje de la mujer adúltera, el inicio del capítulo 8, ¿no? Esta mujer que le llevan a Jesús porque la quieren apedrear. Cuando Jesús les dice, pues el que esté libre de pecado. Muy probablemente esto no es de origen juánico, no se parece al estilo de Juan. Puede haber estado circulando en comunidades lucanas, se parece más al Evangelio de Lucas que al de Juan, pero finalmente queda en el Evangelio de Juan y muy bien trabado en el resto del Evangelio. Pero algunos autores dicen, no, nosotros consideramos que no es el E3, es un E4, un último redactor que le da la forma que conocemos ahorita, ¿no? Bueno, así termina la formación de los evangelios. Quiero terminar, discúlpenme que me haya tomado un poquito más de la hora y cuarto que yo quería. Como creyente, para una fe razonada y razonable, de lo que se trata es de acercarnos a esto que vamos conociendo, pero desde la perspectiva del que está abierto a la comunicación global, holística, por llamarlo de alguna manera, de estos textos, ¿no? ¿Y qué quiero decir con esto? No es lo mismo analizarlo, que es bellísimo, ¿eh? A mí me dio mucha vida leer ese libro, mucha vida. Pero de vez en cuando, después de leer el análisis, cerraba el libro de Zenén y su explicitación y leía el texto de corrido. De preferencia, quienes puedan y les nazca, o etcétera, en la lengua original, pero si no, en una buena traducción. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos una racionalidad analítica y hemos sido formados en el análisis. El problema del análisis es que no siempre nos capacita para la síntesis. Yo suelo decir en mis clases de teología también, es como querer entender al ser humano disectando un cadáver. O sea, voy a aprender mucho. O sea, desde el color, ¿no? ¿Qué color tienen los órganos que hay adentro? ¿Para qué funcionan? Etcétera. Pero ¿eso significa que yo conozco lo humano? No es comparable a estar frente a un ser humano, entrar en relación con él, verlo vivo. Si yo también soy humano, entrar en una relación de amor con esa persona, me da datos insustituibles por el análisis. Entonces, el análisis es un momento del conocimiento.
Pero uno de los errores grandes que tenemos como civilización occidental es que no nos hemos hecho maestros, somos grandes maestros del análisis, pero estamos emparvulitos en la síntesis, captar de este compósito, de esta serie de elementos, el mensaje central, ¿no? Y lo que mantuvo vivos a estos textos 2000 años fue eso. No nos podemos quedar en un mero análisis. Ayuda, desde luego, ayuda. Pero el texto que da vida, el Jesús de los evangelios, es el Jesús completo, de todo el texto, ¿no? Y el acercarnos ahí. Por eso, el evangelista, el último redactor, y los que acogieron su evangelio como revelación, al escribir inspirado, guiado por el Espíritu Santo, no dependía solamente en su memoria, sino en la fe transmitida por generaciones de creyentes. Entonces, no escribe de su cosecha. La mayor parte de la gente dice que o cree que el magisterio, la autoridad que tiene la jerarquía de la iglesia, implica que los jerarcas de la iglesia pueden decidir en qué creen los creyentes. Y no es cierto. Parte de la doctrina cristiana es que el magisterio tiene que respetar la fe de los creyentes. Se llama el sensus fidelium. Ningún papa puede enseñar algo que vaya contra la fe de toda la gente. Esa es una cosa poco conocida, pero real. Y ese fue el proceso de la elaboración de los evangelios. No fue Juan Pérez que se fue o pónganle el nombre griego que se les antoje, que se fue a una cueva a ver qué inventaba. Es decir, recogiendo la vida de fe de la comunidad, la plasma en una representación vívida de Jesús que transmite esa fe. Entonces, desde esa perspectiva, la recibimos y la captamos, ¿no? Por eso decimos, evangelio significa buena noticia, es decir, el encuentro con algo deseable, capaz de cambiar la vida para bien. Y esa buena noticia está personificada en Jesucristo. Leer el evangelio, yo cuento la anécdota de una vez que fui a dar una conferencia en una ciudad de México y me alojaron en el centro de la ciudad y fui a pasear al Zócalo de esa ciudad. Y había una tienda de campaña con una manta que decía, cruzada bíblica. Me acerqué a ver, me interesa mucho toda la cuestión de la fe y la manera como la gente la experimenta. Y era un grupo reformado, un grupo protestante, que había organizado una lectura de los 4 evangelios de corrido y tomaban turnos. Pues había un podio como había otras personas sentadas y los que se quisieran sentar a oír, y no hacían más que leer el evangelio. Se cansaba uno, se sentaba y pasaba otro. Me recordó eso a mi infancia. Mis abuelos ucranianos, la iglesia, todas las iglesias ortodoxas, pero las iglesias orientales, eso se hace en todos los velorios. Los velorios no es para echarse sus alipuses y jugar cartas o contar chistes o adivinanzas. En el velorio se leen los 4 evangelios. En eso consiste el velorio, que dura una noche. Desde el día anterior se empiezan a leer los evangelios, se leen completitos, los 4. Alguna vez hagan eso. El evangelio no fue hecho para ser leído, para ser oído. En internet hay muchísimos. O cómprense CDs en Buena Prensa, en muchos lugares hay CDs del evangelio. Cuando estén manejando, en vez de quererle recordar a toda la ascendencia al de al lado, pongan los evangelios y óiganlos. Es una experiencia impresionante. No quería terminar todo esto sin subrayar eso. Es presentarte a Jesús. Y un Jesús que se comunica. Un Jesús que está vivo. Para acercarnos a Jesús, si bien los evangelios tienen énfasis diversos, en ellos podemos encontrar un perfil general y consistente de quién era este Jesús de Nazaret.
La lectura de los evangelios, por lo tanto, fortalece nuestra fe porque precisamente para eso fueron escritos. Muchísimas gracias. Nos quedamos hasta acá. Gracias. Voy a apagar esto y tenemos un tiempo de intercambio. Siéntanse en libertad los que se tienen que ir, pero a lo mejor se pierden de cosas buenas. Todos terminaremos hacia las 10 de la noche, ¿no? Nos van a ayudar con los micrófonos. Como les digo, son preguntas, contribuciones, lo que les parezca importante, útil. Si me dicen su nombre, por favor. Mi nombre es María Guadalupe. Tengo una duda. Dice teología sistemática. A mí me gustaría que me explicara un poquito más sobre sistemática. Teología tengo entendido que es la ciencia o el tratado de Dios. Sí. Pero ¿cómo es la teología sistemática? Ya, muy brevemente. Se le llama sistemática porque se acerca a ese tratado de Dios como sistema. Sistema es como el compendio de todo, ¿no? Hay teología sistemática, hay filosofía sistemática, quiere decir que te explica la totalidad del discurso sobre Dios. Por eso la teología sistemática tiene cristología, eclesiología, Trinidad, tratado de Trinidad, sacramentología. Todas estas disciplinas son ramas de una sola teología sistemática o dogmática, porque transmite las verdades centrales de la fe. Sí. Una pregunta. He estado un poco sorprendido últimamente porque aún hoy en día algunas personas afirman que Jesús pues no es el Hijo de Dios. El problema de la persona humana y de la persona divina, Claro. no nos acaba de quedar claro a muchas personas, Sí. ¿verdad? Y yo de lo que acabo de escuchar, ¿se puede encontrar en el Evangelio la respuesta? Sí. De hecho, pobres de nosotros si no sustentamos en el Evangelio la respuesta. Ahora, yo puedo no compartir el punto de vista de los demás, pero lo puedo entender. Puedo entender por qué alguien pueda afirmar que Jesús no es el Hijo de Dios. Son posturas finalmente de fe. No es demostrable como te puedo demostrar que este vaso está lleno de agua, ¿no? Te acercas a través de un proceso que implica la fe. Sin esa fe, ¿no? Entonces el punto central es la fe, Sí. como don del Espíritu. Como don del Espíritu y como es don y cultivo. También uno la cultiva. La vas profundizando, la vas enriqueciendo. Sí. Bueno, adelante. Sí, ¿qué tal, padre? Buenas noches. Bueno, Tengo entendido que en el Corán hay una referencia sobre Jesús como profeta. sí. ¿De dónde pudo haber venido esta fuente? ¿Es probable que Mahoma hubiera conocido los evangelios o estuviera en contacto con alguna comunidad cristiana de Asia? Sí, desde luego. El problema es que, bueno, un análisis histórico de la evolución de la religión, él no estuvo en contacto con la gran iglesia cristiana, sino que estuvo con algunas de las sectas heterodoxas cristianas en particular. Entonces, su visión del cristiano, claro que lo conoció. Algunos autores consideran que pudo haber viajado hasta Jerusalén. Bueno, a lo que yo voy es, para él, en su manera de entender el proceso de revelación de Dios, Jesús ocupa un lugar muy importante, muy importante.
Claro, él tiene su interpretación de Jesús. Tampoco debemos ser ingenuos. Por ejemplo, el Corán niega la muerte de Jesús en la cruz. Nunca te lo va a decir alguien que se quiere acercar de una manera ingenua al diálogo interreligioso. Y como decíamos, la pasión, muerte y resurrección de Jesús es el centro de la fe cristiana. Sin eso no hay fe cristiana. Y eso está explícitamente negado en el Corán. Tiene una visión y él adapta alguna de esas otras cosas. Termino diciendo que los mejores o los pasajes más cercanos y cariñosos hacia la fe cristiana en el Corán están dirigidos a los monjes, porque él sí conocía muchas comunidades ortodoxas monásticas, ¿no? Y como se utilizaba en esa época, que era una cuestión muy común, eran hospitalarias y daban el testimonio de fe cristiana. Entonces hay un pasaje del Corán que dice, si ves una luz prendida en medio del desierto, debe ser uno de esos renunciantes que se llaman cristianos. Son gente del libro, respétalos, ¿no? La mayor parte de sus seguidores no respetaron, pero está ahí presente, ¿no? Sí conoció, pero no conoció a la gran iglesia como tal. Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Javier Zapata. Gracias, Javier. Yo tengo 3 preguntas, a ver si no son... Primero, si sobre los documentos que se han encontrado en, por ejemplo, la comunidad de Qumran o los rollos del Mar Muerto, Naj Hammadi, Sí. si hay alguna referencia o no sobre Jesús, ¿no? Porque he escuchado ahí leyendas urbanas, ¿no? Que sí o que no. Sí. Y digo las 3 preguntas de una vez. Sí. Bueno. La segunda es estos evangelios apócrifos que están fuera de la tradición, Sí. y que aparecen muy, digamos, milagrosos o muy fantasiosos, etcétera. Estas comunidades donde nacen los evangelios apócrifos, ¿por qué construyen un Jesús así? O digamos, si se pudiera hablar de esto, las comunidades que estaban buscando al construir estos evangelios, esta imagen. Claro. Y la tercera, igual tal vez más adelante en las conferencias se va a ver o no, en los 3 evangelios sinópticos se viene bueno, usted acaba de decir, la pasión, muerte y resurrección es el centro del evangelio. Entonces en los sinópticos viene la parte de la comunión, la consagración, la partición del pan, etc. Pero en Juan, en este teológico, viene el lavatorio de pies. ¿A qué se debió que la comunidad de Juan haya de alguna manera, no sé si ignorado, pero dicho, bueno, la parte del pan la dejamos por un lado y en cambio ponemos el lavatorio de pies que no viene en los otros? No sé si se va a tratar esto más adelante o no. Sí. A ver, recuérdame la primera. Nada más, brevemente, dame una pista. Si Jesús viene mencionado no en los rollos Sí, del Mar ok. Muerto, Naj Hammadi. En Qumran no, porque se habla del gran maestro, del maestro santo, que era el líder de esa comunidad. Vamos a ver ese tema la próxima vez, el día 30. Era una secta judía, era una secta apocalíptica, era una secta que veía con mucha sospecha el templo y todo eso, vivían en el desierto, etc. Se habla de algunas conexiones tal vez entre algunas de las prácticas y enseñanzas de esta secta con la secta de Juan el Bautista y algunas, bueno, ya veremos eso. Pero referencia a Jesús no hay. En Naj Hammadi, desde luego que sí, porque era una comunidad cristiana gnóstica. Y esto me lleva a tu segunda pregunta. ¿Por qué esta visión de Jesús? A ver, el gnosticismo que lleva de Persia es una metafísica, es una manera de entender el mundo que convenció a mucha gente de la época y que convence a mucha gente de hoy. Es decir, ¿en qué consiste el gnosticismo? Vivimos confundidos, vivimos engañados en un mundo material que es basura, es enfermedades, etc. En el fondo somos espíritu. Se puede llegar a ese espíritu
los iniciados en el camino del espíritu se pueden ir despojando de todo este lastre de la materia, de la corporalidad, de todo esto que además es el fruto de un demonio, de un demiurgo que nos engañó y nos encerró en esta cárcel corporal. Y a través de esta enseñanza secreta y de la iniciación paulatina en esa enseñanza secreta, por eso gnosis es enseñanza, conocimiento. Entonces yo voy a liberarme y voy a ser de los elevados, de los elegidos, de los que ya sé. Claro, hoy en esa metafísica dicen, wow, está buenísima onda y además si tengo un buen maestro. Recuerden ustedes los escritos de las confesiones de San Agustín. A él le toca ser discípulo de uno de las últimas carcajadas del gnosticismo antiguo, ¿verdad? En el maniqueísmo. Entonces, él estaba fascinado por este hombre hasta que empezó a ver sus incongruencias de vida y decide dejar la secta maniquea y eventualmente se hace cristiano. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa ahorita, no? Alguien te escribe un libro, no voy a poner nombres para que no me acusen de estar ventaneando a nadie, pero puedo escribir un libro que se llame Doctrina de Angelología y Maestros Descendidos, porque yo creo en esa metafísica. Entonces yo agarro a Jesús y lo meto ahí como sea, para que sea uno más de mis maestros descendidos, y meto a Buda ahí también, y meto a Mohammed también, y meto a todos los que se me ocurran. Pero entonces yo tuve una opción metafísica previa, una manera de entender la realidad previa, y claro, si mi entorno es cristiano, pues tengo que meter a ese Jesús ahí. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, usan esas inquietudes y metafísicas propias de ese grupo. No todos los Jesuses o las versiones de Jesús gnósticos son pura maravilla. También son con un gran juicio negativo sobre la vida, sobre la sexualidad, sobre la procreación, sobre etcétera, ¿no? Es que no tiene nada que ver con el Evangelio, ni con la sensibilidad de Israel, ¿no? Del pueblo judío, que ven todo una creación buena y sana, ¿no? Santa. Pues ese es el origen de esas cosas. Vamos a ver, cuando hablemos de la última cena, eso. Adelanto dos cosas porque es parte de lo que describimos. El último redactor, no el último, el penúltimo redactor, E2 de Juan, quita de su evangelio toda referencia a prácticas religiosas judías. Las quita. Quita conscientemente el relato de la institución de la Eucaristía, porque fue en la Pascua. Entonces, le suena a él demasiado judío. Entonces, se lo quita. Hay sobre todo en el capítulo 6 de Juan, que es un discurso eucarístico, fuera de lugar, porque Juan se lo pone en el relato de la multiplicación de los panes, pero ahí ves una especie como de pedacitos que quedaron del original. Claro que lo tenía, pero él, por ejemplo, él dice que no es ni siquiera menciona la Pascua. Un día antes Jesús se reúne, quiere subrayar el carácter cristiano y no judío de la práctica de su iglesia. Pues por eso no está. ¿Más demás? Aquí. Sí. Mi nombre es Águeda Riva Palacio y para mí, personalmente, el nacimiento de Jesucristo, la encarnación, me parece una cosa maravillosa. Sin la encarnación no hubiera podido haber muerte ni resurrección, bueno, ni pasión, ni muerte, ni resurrección. Sin embargo, ¿por qué no está en la parte central? De hecho, usted lo acaba de decir y no lo considera como la parte central de la fe. Sí. Me llama la atención. Y la segunda, que vuelva a repetir lo que dijo del Papa, por favor. ¿En qué sentido? En donde dijo que un Papa
Espérame. No puede dictar. Exacto. Ah, sí, sí. Ya. A ver. Hablar de encarnación significa hablar de la divinidad de Jesús. No nos queda muy claro que las primeras comunidades tuviesen esa intuición. Como que tomó tiempo. Es lo que se llama una baja cristología o una alta cristología, ¿no? Entonces tomó tiempo el captar el misterio de Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Y decir eso, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, afirmarlo como dos realidades dogmáticas, con todo lo que significa, empezó a cuajar como lo conocemos en el siglo IV y termina de definirse en el siglo VII y VIII, con las últimas grandes herejías de eso. Ahora, la tradición cristiana no se asusta de eso, porque precisamente el mismo Evangelio dice, hay muchas cosas que ahorita no pueden entender y se les seguirá explicando. Habiendo dicho esto, yo diría, hay un texto encarnacionista muy antiguo, Filipenses 2. Cristo, siendo de condición divina, no se aferra a esa condición, sino que se vacía, tomando nuestra condición humana. El término griego de kenosis, que aparece en ese texto, es el que utilizamos para describir el amor de Dios, kenótico, por ese texto. Entonces, ¿podemos decir que hay una fórmula proto-encarnacionista? Sí, porque la fe ya está ahí presente. Lo que pasa es que se va desarrollando con el tiempo. Los evangelios lo presentan a su manera, ¿no? Los textos de la infancia son agregados muy posteriores. No hay nada de la infancia en Marcos, por ejemplo. Sí lo encontramos en Mateo y en Lucas. Entonces, la iglesia va intuyendo cosas y buscando datos, ¿no? A lo mejor a alguien se le habrá ocurrido, bueno, si recitamos en la Eucaristía, en la fracción del pan, este himno cristológico, de que Cristo siendo de condición divina, ¿cómo era de chiquito? ¿Cómo nació? Entonces empezaron a averiguar, ¿y quién nos puede hablar de esto? ¿No? Y así se va formando el texto evangélico. La doctrina cristiana católica afirma que la Iglesia es inerrante. La Iglesia no se puede equivocar, nunca, en cuestiones de fe. La Iglesia no se equivoca. Entonces, esta promesa y definición es para toda la Iglesia. ¿Cómo funciona eso? Hay un servicio que presta el magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia son los que tienen autoridad de definir, de explicar doctrinalmente los elementos centrales de la fe. En la estructura de la Iglesia, como la conocemos ahorita, ¿quién está en el magisterio? Los obispos. Papa, los obispos, y de alguna manera los pastores confiados por los obispos, los párrocos, vicarios, etc. Todo eso es el servicio que presta el magisterio eclesial. El pueblo de Dios, todos nosotros, tenemos también una contribución a eso, que se llama sensus fideli, o sensus fidelium, o sensus fidei, el sentido común de los fieles, el sentido común de la fe, ¿no? Que todo el que esté bautizado y en estado de gracia, no me quiero meter mucho en esas cosas, pero todo el que esté unido a Dios y viviendo esa comunión con Dios, tiene una especie de sexto sentido para decir, esto no es cristiano, esto no es de Cristo. Y ese es un rol que tenemos nosotros que desempeñar y decir, no, esto no es cristiano, no me parece. ¿Por qué digo que van? Nadie en el magisterio puede enseñar algo que vaya en contra de la fe del pueblo. No puede, está prohibido. Por ejemplo, que mañana el Papa Francisco o el Papa Benedicto XVI dijera, no es Trinidad, es cuaternidad. ¿No? No puede. Va en contra de la fe del pueblo.
va en contra de este sentido común de la fe. Y mutuamente se encuentran y se ayudan. A nosotros se nos escapa eso y la Iglesia también tiene una cierta culpita, la Iglesia institucional, de no favorecer esto. ¿Cómo debe de ser el proceso de elaboración y enriquecimiento de la doctrina? El magisterio escribe algo, como el Papa Francisco, ¿no? Que escribe Laudato Si. Es obligación de nosotros leerlo, orarlo y devolverle, decirle, wow, excelente, muy bien. O no, hay cosas que no entendemos o que no, pero como iglesia hay que favorecer ese diálogo de ida y vuelta. Y hemos entendido que ya dijeron y lo que te toca a ti es apechuga, ¿verdad? No es así. Hubo momentos, espero no escandalizar a nadie, pero hubo momentos en que la gran mayoría de los obispos eran herejes. Cuando el auge del arrianismo, una herejía que negaba la divinidad de Cristo, la mayoría de los obispos eran herejes. Y lo que salvó la fe ortodoxa, la fe de Nicea, fue el pueblo, que no aceptó lo que decían los obispos. Y los monjes también, que muchas veces fueron como los defensores de eso, y a quien el pueblo le daba mucho peso por el testimonio que daban. Entonces, a lo largo de la historia ha habido siempre este movimiento. Yo creo que es sano, es sano. Nos necesitamos mutuamente. Tal vez una última pregunta, si hubiese, y no nos vamos a dormir. A ver. Dice Jesús en los evangelios. Perdón. Mi nombre es Josefina Preciado. Dice Jesús en los evangelios y luego dice, esa buena noticia está personificada en Jesucristo. Entonces, si es una buena noticia y solo habla de Jesús, no son evangelios, sería un solo evangelio narrado por 4 evangelistas. Sí. Ahí es donde sí tengo... No, se puede usar los dos términos, ¿no? Cuando decimos, todas las familias de esta ciudad integran la gran familia tapatía. ¿Cuál es la familia? ¿La chiquita o la grandota? Pues todas. Evangelio significa buena noticia. Cada uno de estos escritos, porque así se llaman a sí mismos, son evangelios. Son buenas. De hecho, el más antiguo, el de Marcos, empieza así. Evangelio de Jesús de Nazaret, el Mesías. Entonces, es un término técnico para describir ese tipo de escrito, pero también para describir el conjunto de la enseñanza, ¿no? ¿Se queda más o menos claro? Bueno, muchas gracias por venir.